Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Hoy que entré al auditorio, me dijo uno de nuestros colaboradores: todavía estoy celebrando las mieles del triunfo, porque su equipo favorito pues ganó un campeonato en España el día de ayer. La gente se emociona cuando su equipo favorito gana un encuentro futbolístico, de básquetbol, de voleibol, de softball, de lo que sea. La gente se emociona. Cada equipo tiene un grupo de seguidores, de aficionados, y también hay algunos que son fanáticos. Leía en las redes sociales el otro día una joven que empezó a seguirme y decía: mi religión es el fútbol, mi templo es el Bernabéu y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Hay gente que se vuelca sobre un deporte y sobre un conjunto deportivo de tal manera que se apasionan y disfrutan al máximo las mieles del triunfo y sufren al extremo las hieles de la derrota. Pero la verdad es que todos los fanáticos de un equipo de fútbol salen diciendo: ganamos. Pero la verdad, los que ganaron fueron los jugadores que estuvieron en la cancha, los que hicieron el esfuerzo, los que corrieron, los que sudaron, los que metieron los goles, los que sufrieron las patadas. Y sin embargo, por el mérito de esos jugadores, los seguidores se apropian del triunfo. Sin meter un gol, sin dar una patada, sin correr un metro, sentados echando panza en la sala, ellos se dan el mérito de ganamos. Pero la verdad es que los cristianos también tenemos por qué sacar el pecho y levantar la frente y decir: ganamos. Pero la verdad es que el único que tiene el mérito de que nosotros hayamos obtenido la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre la pobreza en la cruz del Calvario, el único que tiene el mérito, ¿quién es? Jesucristo. Él es el campeón de campeones y a Él debemos nosotros seguir y celebrar con apasionamiento, con todo nuestro corazón, porque es cierto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz. Su vida dio para que podamos nosotros hoy tener esta alegría. Un mérito es el derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho. Pero a veces nosotros nos robamos el mérito de otros y decimos: ganamos. En cambio, Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su divinidad, vino a la tierra, se hizo hombre para habitar entre los hombres y experimentar todo lo que usted y yo experimentamos. Jesucristo sufrió todo tipo de tentaciones. La única diferencia entre Él y nosotros es que nosotros nos fuimos de boca en las tentaciones y Jesucristo resistió la tentación y venció al diablo. Siendo Jesús el creador del cielo y de la tierra, vino al mundo para experimentar lo que es la necesidad
del ser humano, para vivir en carne propia la desilusión, el engaño, la traición, la soledad, el éxito, la fama, el fracaso. Todo esto lo hizo Jesucristo y luego Él dio su vida para morir en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros sufrimos la corona de espinas que Él llevó en su cabeza. Ninguno de nosotros sufrimos los clavos en nuestras manos, en nuestros pies. Ninguno de nosotros fuimos despojados de la ropa y exhibidos desnudos en la cruz del Calvario. Solo Jesucristo tiene ese mérito. Pero por los méritos de Cristo, usted y yo podemos decir hoy, somos más que vencedores. Porque Él obtuvo la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la pobreza. Y por eso es que nosotros hoy damos gloria a Jesús, porque somos el equipo ganador. ¿Qué recibe usted por los méritos de Cristo? En primer lugar, usted recibe la libertad de la necesidad de las buenas obras para recibir salvación. No necesitamos nosotros hacer buenas obras para recibir salvación. Nosotros hacemos las buenas obras porque hemos recibido la salvación. El apóstol Pablo lo escribió muy claro en Efesios 2:1, cuando dijo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué hemos sido salvados? Dice aquí Pablo. Por gracia. Gracia es el favor no merecido que recibimos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y nota el versículo 8, porque ese es fundamental en la doctrina de la salvación de nuestras almas. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Repito el texto, el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El hombre a través de los siglos ha buscado pagar su salvación. Ha pagado con dinero, ha pagado con sacrificios personales el obtener la salvación. Pero no es así como se logra, sino como dice Pablo, es por la sola fe y por la sola gracia, la fe en el sacrificio que Jesús hizo, la fe en Jesús. En la Edad Media, la cristiandad se había apartado de esta enseñanza fundamental del apóstol Pablo. En la Edad Media,
usted llegaba a Roma y se encontraba con una ciudad totalmente pervertida. Y hubo un monje alemán llamado Martín Lutero que empezó a leer las Sagradas Escrituras y llegó a comprender que la salvación era por gracia, era por fe, no era por las obras o por los sacrificios o penitencias o por medio de las indulgencias que una persona hallaba redención para su alma. Y cuando este monje alemán llegó a Roma, empezó a criticar duramente la vida de lujuria y licenciosa que se llevaba en Roma. Dice que en esa época habían en Roma más prostitutas que sacerdotes, los cuales eran en su mayoría los clientes principales de las primeras. Y empezó a predicar. Le molestó ver que la gente, para obtener perdón de sus pecados, caminaba de rodillas por las calles y hasta subía grandes escalinatas, dejando la piel y la sangre en las huellas de las gradas para poder encontrar el perdón de pecados. Y él, que ya sabía lo que la Biblia decía, no puede ser. No es por sacrificio humano que somos perdonados, es por el sacrificio que a Cristo hizo que hemos recibido el perdón de pecados. Y por eso escribió él las 95 tesis y las clavó en la puerta de Wittenberg y empezó a tratar de atraer a todos al camino correcto de las Sagradas Escrituras. En ese entonces la iglesia institucional giraba lo que se llamaban bulas, por medio de las cuales la gente podía pagar con dinero sus indulgencias y alcanzar así perdón de pecados. Usted puede dar todo lo que tiene y no alcanzar el perdón de pecados. El orden es inverso. Primero usted es salvo por la gracia de Dios, por la fe en el nombre de Jesucristo, y luego usted hace obras, no para salvarse, sino porque ya es salvo, usted hace las obras. En Efesios 2:1 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Usted puede hacer todas las buenas obras que quiera. Usted puede ayudar a los pobres, usted puede ayudar a los ricos, usted puede ayudar a los ignorantes, usted puede dar todo su dinero, usted puede hacer todo lo que quiera, pero como consecuencia de que usted ya es una persona salvada. Por eso decimos que por los méritos de Cristo somos liberados de la necesidad de las buenas obras para recibir salvación. Ya no tenemos que hacer buenas obras para recibir salvación, pero ahora recibimos la salvación por la fe en Jesús y por la gracia de Dios, y como consecuencia hacemos buenas obras. En segundo lugar, por los méritos de Cristo, usted recibe la justificación de sus pecados sin tomar en cuenta la ley de Dios. Pablo le escribe a los Gálatas y en el capítulo 3, versículo 10 dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Nadie antes de Jesús pudo cumplir toda la ley que estaba escrita en el Antiguo Testamento o en la Torá, como dicen los judíos. Nadie, pero Jesús sí. Por eso es que Él vino y pudo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él fue el sacrificio santo y puro
que vino a sustituirnos a nosotros en el castigo. Estaba Jesús en la cruz, a punto de morir, y a la par 2 ladrones. Hubo uno que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Había cumplido la ley ese ladrón? No, por quebrantarla estaba allí en la cruz. Y sin embargo, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo iba a estar el ladrón en la cruz? En el reino. Hoy. Si usted se muere hoy, ¿a dónde se va? Si usted creyó en Cristo Jesús, hoy usted se va al cielo. Así que muérase tranquilo. No va a andar por allí penando como alma desorbitada, perdida en el espacio. En el momento que usted fallezca, será llevado a la presencia del Señor. Y usted, señora o señor, que ve morir a su familiar, pues llore, pero no llore con desesperación, porque un día usted también se va a morir y se va a reunir con sus seres queridos en la presencia del Señor. Allá estaremos juntos para vivir con el Señor por toda la eternidad. Claro, yo he visto a los deudos llorar por la muerte de un ser querido, pero pasan los días y los veo sonreír otra vez. Ya tomaron posesión del carro del difunto, la casa del difunto, la herencia del difunto, y entonces vuelve la sonrisa. Por eso usted, antes de morirse, comparta lo que tiene, disfrute lo que tiene, traiga sus diezmos, porque en vez de traerlo los está guardando para que se los chupe el yerno bolo que tiene. En tercer lugar, por los méritos de Cristo usted recibe la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que hemos sido declarados justos, es decir, inocentes, sin culpa, cuando usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, Dios le perdona todos sus pecados y lo declara justo, sin culpa, inocente. Y entonces usted disfruta de tener paz con Dios. Todos hemos experimentado alguna vez tener a un ser querido con el cual estamos peleados. ¿Cuántos se han peleado con una persona que aman? Sí, con la mamá, con el hijo, con el amigo, con el cónyuge, y hay pleito y es incómodo porque están en la misma mesa pero no están en paz, están en la misma cama pero no están en paz, y a veces esa relación hace que se separen. Pues eso es lo que le ha pasado al hombre con Dios, porque Dios es santo y el hombre es pecador, y así como el agua y el aceite no se llevan, la santidad de Dios y el pecado del hombre no se llevan. Por lo tanto hay un pleito allí, están separados, y a eso vino Jesucristo. Por eso dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Construir el camino que conecta al Padre con el hombre. El hombre vive en guerra con Dios, en pleito con Dios, pero por la fe en Jesucristo nos reconciliamos con Dios. ¿Y cuántos han experimentado una bonita reconciliación? ¿Es agradable, sí o no? Ay, ya respira usted tranquilo, ya come en paz. Y eso es bonito, estar uno en paz con Dios. Si es feo estar en pleitos con la suegra, imagínense estar en pleito con Dios, que sí puede destruirnos en un santiamén. Por eso es que por los méritos de Cristo
tenemos la paz con Dios. Y podemos hablar con Él. Cada vez que oramos, hablamos con Dios, porque tenemos paz con Él. Ya no estamos en pleito. En cuarto lugar, por los méritos de Cristo, usted recibe la libertad del pecado. Romanos 6:8 dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Jesús murió una vez, ¿y para qué? Para siempre. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor y partimos el pan, no estamos crucificando a Jesús otra vez. Jesús fue crucificado una sola vez y para siempre. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Versículo 10. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Dígale al vecino: considéreme muerto al pecado. Cuando usted ya se considera a sí mismo muerto al pecado, es una persona a la que pueden maltratar y no responde con maltrato. Porque un muerto ya no reacciona. Un muerto puede ser tentado con una mordida de $5 millones. No reacciona. ¿Por qué? Porque está muerto. Por eso Pablo nos enseña que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. O sea, que sea el pecado el que mande en nuestro cuerpo, que gobierne, que dé las órdenes a nuestro cuerpo. Ni obedezcan a sus malos deseos. Porque a veces yo sé que usted tiene deseo de darle una trompada a su marido, pero usted tiene que morir a esos deseos. A veces usted tiene ganas de echarle matarrata a la comida de toda la familia, porque ya no los aguanta, pero usted tiene que aguantarse ante esos deseos. Versículo 13: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Es cierto que tenemos la gracia de Dios, que nos ha perdonado de tanto pecado, de todo pecado. Pero hay quienes toman este pasaje para darse permiso de pecar todo el tiempo. Parece que fueran como aquel agente 007 que tiene licencia para matar. Así hay cristianos que han tomado esa cita como licencia para pecar, porque peco, rezo, empato. Pero Pablo dice: no, de ninguna manera, hay que considerarse muerto y parar de pecar. Por cierto, me contaron, no sé si es verdad o no, pero dicen que James Bond llegó al lago de Panajachel y andaba con un lanchero de los campesinos que hay allí en el lago, y le dice el lanchero: Mister, ¿y cómo se llama usted? Me llamo
Bond. James Bond. ¿Y tú cómo te llamas? Le dijo el lanchero. Pedro. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de Dios, del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por los méritos de Cristo, usted recibe la libertad del pecado. Aquí hay muchos que han experimentado lo que es estar esclavo del pecado. Usted no quiere emborracharse, pero vuelve otra vez a echarse los tragos y termina gastándose todo lo de su sueldo y todavía pide al crédito. Otros han estado esclavizados al adulterio y por más que quieren ser fiel a su cónyuge, el carro siempre agarra y se estaciona enfrente de la casa del cónyuge equivocado. Y van siempre allá donde la Juanita, que no es su mujer, o donde el Pedro, que no es su esposo, hasta que usted es liberado de ese pecado, que lo domina, que lo tiene esclavizado. Usted ya no quiere drogarse, pero vuelve a drogarse. Usted ya no quiere fumar, pero vuelve a fumar. Usted ya no quiere pedir mordidas, pero vuelve a pedir mordidas. Tal vez un poquito religiosamente le dice: mire, ¿sabe qué? Deme una ofrenda. Pero usted tiene que liberarse de ese pecado. Pero por sus propias fuerzas no puede. Pero yo le puedo asegurar que por los méritos de Cristo hemos sido liberados del pecado. Y por eso es que nuestro cuerpo ahora sirve a la justicia, no sirve a la iniquidad. Esos son los méritos de Cristo. Y por último, por los méritos de Cristo usted recibe un amor inigualable que debe llevar a amarlo con todo. ¿Cuántos se enamoraron alguna vez? Qué bonito, ¿verdad? ¿Es bonito o no? Usted se le queda viendo a la patoja y ella se le queda viendo a usted. Los dos con caras de bobos. Pero qué bonito sienten ellos. Usted, como ya pasó por allí, ya se le olvidó, se les queda viendo y dicen: ay, Dios, los quiero ver dentro de 50 años. El amor es bello, es hermoso. El amor de la madre. Qué bien disfrutamos cuando los niños pasan y cantan y dicen: te amo, mami. Esperamos que salgan también diciendo: te amo, papi. Pero tenemos que amarnos, ¿sí o no? El amor es maravilloso. Ahora, por la conducta que hemos llevado esclavizados al pecado, hemos hecho que ya la gente no nos ame. A la gente le cuesta amar al bolo, al ladrón, al vago, al ratero, al malcriado, al presumido, al soberbio, al arrogante. La gente huye de aquellos que no son amables. Y llega un momento que a usted no lo quiere ni su mamá.
Ya no lo quiere su mujer, su suegra desde que ratos no lo quiere. Sus hijos ya lo aborrecen. Llega un momento en que sus amigos le huyen porque usted ha vivido esclavizado al pecado y esa conducta de pecado lo ha hecho que sea rechazado. Pues quiero yo decirle a usted una mala noticia: ya nadie lo quiere. Pero le voy a dar ahora una buena noticia. Hay uno que sí lo ama, y ese es Dios nuestro Señor. Dios lo ama aunque nadie más lo ame. Aunque usted haya salido en la portada de las principales revistas nacionales, en las primeras planas de los periódicos, en los noticieros radiales y televisivos, y que esté en la lengua de todos como un gran sinvergüenza, Dios lo ama todavía. Y si usted, como el ladrón que estuvo a la par de Jesús en la cruz, se arrepiente, el Señor le dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso, pero de la pena de muerte no te librarás sinvergüenza. Pero Dios lo ama. Dios lo ama. Es un amor inigualable. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso estamos hoy aquí, porque Él nos amó primero. Y vale la pena. Y yo les quiero decir algo. Si usted se apasiona, se emociona, se pone triste, depende del resultado de su equipo, yo quiero decirle que usted debe amar más apasionadamente a Cristo Jesús que a cualquier equipo que sea de su devoción. Jesús merece nuestro amor, merece nuestra devoción, merece que le demos todo lo mejor, porque por sus méritos es que nosotros tenemos ese amor inigualable. Romanos 5:7 dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bendito sea el nombre del Señor, porque gracias a Cristo Jesús hoy estamos vivos, llenos de la paz de Dios, del amor de Dios. Y si el Señor nos recoge el día de hoy, seguramente estaremos en la presencia de Dios nuestro Señor. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 6 libros hoy en Frater Librería. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.